Bienvenidos a un nuevo video de La Rusa Cocina. Hoy traigo una receta para festejar que ya somos 50.000 en este hermoso canal. Vamos a festejar haciendo estos heladitos de fruta que estoy segura que les van a encantar. Me hacen acordar a una marca muy conocida de acá de Argentina de heladitos de fruta. Es una receta, como siempre, súper sencilla de preparar. Lleva muy poquititos ingredientes y podemos hacer en cantidad y dejarlos en el freezer. Así cuando tengamos ganas de comer algo rico, tenemos estos heladitos de fruta para degustar. Así que vamos directamente a esta receta, así los aprenden a preparar. Vamos a arrancar la receta. En una ollita vamos a poner 125 gramos de azúcar, 125 centímetros cúbicos de agua y lo vamos a llevar al fuego. Vamos a hacer un almíbar y cuando nuestro almíbar comience a hervir, lo vamos a dejar 4 minutitos más. Si no te querés perder ninguna de las recetas que se vienen en La Rusa Cocina, no olvides de suscribirte y activar la campanita. Además, si te gusta este video, te invito a que le des un me gusta, que lo compartas y que me dejes en los comentarios qué te pareció esta receta y si te gustaría que te enseñe a preparar algún otro tipo de helado en especial. Si tenés alguna duda, no te olvides que me lo puedes dejar abajo en los comentarios y todos los ingredientes que utilicé para esta receta te los voy a dejar abajo en la casilla de descripciones del video. Y además de eso, ahora los invito a que me sigan por Instagram. Una vez que hayan pasado estos 4 minutos que nuestro almíbar haya estado hirviendo, lo vamos a apagar y lo vamos a dejar que se enfríe por completo. Mientras nuestro almíbar se está enfriando, vamos a tomar 300 gramos de frutillas. A las frutillas las vamos a lavar y les vamos a sacar el cabito de arriba. A estas frutillas las vamos a poner en una licuadora. Si quieren las pueden dejar enteras o cortarlas en trozos. Y le vamos a agregar el almíbar que ya tiene que estar frío. En esta ocasión yo decidí hacerlos con frutillas porque en casa nos gustan muchísimo las frutillas, pero también pueden cambiar de fruta, pueden hacerlos de duraznos, de cerezas, de pelones o de damasco. Pueden utilizar la fruta que a ustedes más les guste. Y lo vamos a licuar bien hasta que todas nuestras frutillas estén bien deshechas. Ahora sí, ya tenemos la preparación de nuestro heladito listo. Van a elegir los moldes que ustedes quieran hacer estas paletas heladas de fruta. Pueden ser moldes rígidos como estos. También pueden utilizar moldes de silicona, que es el que yo voy a utilizar. Estos moldes de silicona que son súper blanditos. Una vez que hayan elegido el molde, van a ir poniendo la preparación del heladito adentro. Y por si se perdieron la explicación de las paletas heladas de limón, en las cuales contaba por qué utilizo una maderita abajo de los moldes de silicona, es que estos moldes de silicona son muy blanditos y sería imposible llevarlos hasta el freezer sin que se me cayera toda la preparación. Así que los pongo sobre una tablita de madera, relleno cada moldecito con el gusto de helado que haya elegido y me voy con esto hasta el lado del freezer y así me es muchísimo más fácil dejar los moldes dentro del freezer. Ahora sí, una vez que ya tengamos todos los moldecitos rellenos, que los hayamos dejado dentro del freezer, vamos a tener que esperar que esto se congele. Alrededor de unas 4 horitas ya nuestro heladito va a estar listo para disfrutarlo.
Con estas cantidades les van a salir 6 heladitos de este tamaño que son bastante grandecitos. Miren, así quedaron estos heladitos una vez que los saqué del freezer. Y ahora lo voy a probar. Le voy a dar un mordiscón para que vean qué linda textura tiene este heladito por dentro. No, miren qué lindo que está. Tiene un sabor espectacular. Así que espero que se animen, que lo preparen y después me cuentan si les gustaron o no. Espero que hayan disfrutado muchísimo de esta receta y nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao!